Hola, ¿cómo están? Esta es la primera clase de lo que llamo la escuelita de ZZ Top y que es a modo de introducción y de ir entrando en la frecuencia de este espacio nuevo. Y por eso les voy a pedir que relajen el cuerpo, activen su discernimiento para tomar aquello que les resuena y aquello que no, y abran su campo para empezar a entrenar su propia percepción y ese discernimiento. Y lo primero que les están haciendo sentir es dónde está ese discernimiento, ese foco en este momento. El foco es clave para la creación, para el desarrollo de su propio camino de singularidad. Y se van a quedar ahí respirando en ese foco, sin forzar ese foco, como si fueran testigos de su propio foco, como si se estuviesen mirando a ustedes mirarse. Y no se olviden de respirar. Y van a tratar de que su foco, el segundo foco, ese foco, llamémoslo por ahora externo, ese testigo de ustedes mismos, no ejerza presión. Y esa presión es, no intensifique el foco que ustedes están dando en un primer nivel, en donde están reconociendo la dirección de su mirar, de su sentir. Y van a sostenerlo unos segundos más y sueltan. Y vuelven a su centro y se observan. Estas clases van a ser un entrenamiento, como les dije, yo entreno almas. Por eso es importante que para que ese entrenamiento tome cuerpo, y esto es como cualquier entrenamiento, si tu personal trainer hiciera el ejercicio por vos, tu cuerpo nunca mejoraría. Por eso tienen que ser bien conscientes en la forma, en el orden en el que van a estar escuchando las clases. Inhalen y exhalen y observen su cuerpo. En el camino de la singularidad, en el camino del creador responsable, no hay nadie que lo haga por vos. Cuando uno entra en un espacio de creación verdadera, en creación divina,
Los canales tienen que estar limpios, conscientes. Porque todo lo que traes en ese foco va a terminar siendo manifestado. Y cuando hablan de canales limpios, están hablando de los canales sexuales y de lo que corre por los canales sexuales, y de asegurarse de que no hay imprints en esos canales sexuales. Y el foco. Ese foco es como un proyector que lo que no se ve es todo lo que carga y que es lo que termina transmitiendo una imagen. Y esa imagen va a estar cargada con todo lo que el canal del foco tenga. Y esto tiene que ver con la intención. Por eso el trabajo más desafiante de todo lo que en las escuelas de misterio y incluso en las artes marciales o cualquier arte antiguo que uno quiera aprender, no se trata de la técnica. Incluso en yoga puedes tener una elongación bárbara, la asana te puede salir perfecta, pero está vacío por dentro y no se sostiene. En las artes marciales como el Kung Fu o el Qigong, la parte más difícil es poder ser el espíritu que acompaña esa postura. Y es ese el espíritu que en definitiva termina dándole impronta energética, vida a eso que se está creando, sea la grulla, sea chaturanga, sea tu intención de irte a vivir a otro país o de crear un nuevo trabajo. Y ni hablar de un hijo. Esa intención, y me lo muestran como si fuese el sistema linfático, tiene que estar limpio. Y la única manera de limpiar es hacerlo consciente. La única manera de limpiar el sistema linfático es conectando con el sistema linfático. La única manera de limpiar tu foco es limpiar ese canal que te lleva a enfocar de una forma o a prestar atención a, dentro de esa realidad pixelada, a prestarle atención o ser captado o magnetizado por tal o cual detalle dentro de esa imagen que se está recreando, que no deja de ser una imagen pixelada, construida por un montón de puntos. Esa intención es como la carga energética o electromagnética, mejor dicho, de todo lo que inconscientemente, conscientemente estás pensando y sintiendo y siendo al mismo tiempo. Es literalmente la sustancia que le da cuerpo a tu creación, que le da cuerpo a la intención atrás de tu palabra, la intención atrás de tu pensamiento, la intención atrás de tu acción, y que hace que esa palabra, esa acción o ese pensamiento termine teniendo consecuencias que van más allá a veces de la
cáscara de la palabra en sí, de la acción en sí o del pensamiento en sí. Por eso están los dichos de una mirada puede matar, porque hay una intención que está dándole sustancia poderosa a esa mirada. Y ahí es donde tiene que estar el foco siempre. Especialmente si uno sabe que todavía está con cargas, con miedos, y siempre van a haber capas y capas de miedos que van a ir levantándose. Y si recordamos los 12 cuerpos, los cuerpos sutiles que tenemos, esto lo hice en el último estiramiento, los 12 cuerpos que tenemos, las distorsiones se van a haber distorsiones en cada uno de esos cuerpos. El último cuerpo es el cuerpo físico. Y si hay distorsiones en nuestro cuerpo físico, como pueden ser enfermedades o alguna condición física, está claro que el patrón que sostiene, la sustancia que sostiene esa enfermedad es bien pesada, porque ha llegado al último cuerpo, al último campo, y se ha manifestado. Por eso el trabajo con la sombra y el trabajo con el linaje es tan pesado y es tan a veces redundante. Uno tiene que estar volviendo a ese punto una y otra vez, una vez es como pelar una cebolla. Cuando uno finalmente llega a deshacer la cebolla, no se termina ese trabajo de ir pelando la cebolla, pero las cebollas empiezan a ser más etéreas y más fáciles y se genera una alquimia mucho más rápida. El desafío es sostener la intención, seguir sosteniendo la conciencia. Saber que uno está profundizando, uno está entrando en capas más profundas de uno mismo. Porque cuando te vas alejando de tu punto de referencia, que es tu cuerpo humano, tu conciencia humana, esos bloqueos o esas distorsiones son menos obvias, son menos difíciles de sentir o de pensar o de darte cuenta. ¿Por qué? Porque están en campos sutiles mucho más etéreos y alejados de tu foco de conciencia. Entonces, salvo que tengas desarrollado tu foco de conciencia en la capa más elevada o, por ejemplo, en la capa causal, y te recrees desde ese lugar, tu foco de conciencia va a estar siempre en la conciencia humana. Y desde la conciencia humana te estirás. Pero el que piensa, el que se observa, el que se recrea, sigue siendo en la conciencia humana. Cuando uno hace un profundo y verdadero proceso de transformación y de alquimia, uno se va despegando de esa conciencia humana y uno se empieza a ver y literalmente te ves, y ya no desde afuera, sino desde adentro. Pero te ves a vos mismo, es como si, imagínense, es como tener un espejo adelante tuyo y vos ves tu reflejo. Bueno, pero ves tu reflejo porque hay un espejo que te refleja. En este caso, el espejo no existe y vos te estás viendo a vos. Literalmente como si hubiera un espejo, pero sin que hubiera un espejo. Pero tu foco está dentro tuyo, no está afuera, no sos un observador. Y eso se va logrando, y eso quiere decir que uno va comprimiendo capas de conciencia en uno. Y ese es un proceso constante que uno va haciendo, donde se va, quizás les sea más fácil verlo como un acordeón que se va estirando y se va achicando.
En estos momentos estamos pasando, ya veníamos pasando en realidad desde fines de octubre, noviembre, por un proceso así, donde cada uno, las exploraciones, por eso acomodé mi formato de las exploraciones, porque van en esa tesitura. Porque para ir recuperando conciencia y sustancia creadora, hay que hacer la carne, hay que hacerlo cuerpo, hay que hacer la conciencia, y ya no alcanza con recitar o hacer la postura, hay que ponerle vida adentro. No se trata de saber técnicas, uno se tiene que convertir en la técnica. A medida que entonces uno se va profundizando, y que esto obviamente el pilar es la verdad, y no voy a volver a hablar de la verdad durante 2, 3 años, del 2015 al 2017 seguro. Me la pasé hablando, creo que diariamente, de la verdad. No había videos donde no insistiera con la verdad, verdad, verdad. No voy a hablar de la verdad. Es hora de que cada uno observe y descubra qué significa ser honesto. Y distinguir lo que genera la verdadera honestidad, la verdadera verdad, de la verdad fabricada por la mente. La verdad fabricada por el ego. Cuando uno entra en el espacio de la verdad, no hay... uno está desnudo. No hay nada ya oculto, no hay forma, porque no hay trabas, no hay nada que limite. Y eso genera oportunidades para hacer esos espacios o esos saltos cuánticos de conciencia. Y uno entonces va entrando en espacios nuevos, con una conciencia expandida, en donde el trabajo ese de ir limpiando y de ir drenándose de todas esas burbujas comprimidas, como si fuesen de aire, que están tan pesadas y densas, que tardan mucho en hacerse conscientes. Y el desafío es que en este momento y en ese momento, porque vas a estar en esos estados elevados de tu conciencia o de tus campos sutiles, no van a estar, vos no los vas a ver, no los vas a sentir, porque no van a estar ya anexados o relacionados con tu historia humana, con este que sos hoy, ni con tu linaje, porque se zafa, se va más allá de tu capacidad de poder ver, sentir, pensar, identificarlo incluso, porque literalmente estás en el espacio de tu alma y ya no de tu conciencia humana. Entonces, la única manera de abrirle el espacio a todos estos procesos que se van a ir haciendo más intensos es observarse en esa reacción, y el único indicador que vas a tener va a ser tu cuerpo físico, porque es el que está conectado siempre con todo, y probablemente de forma muy sutil. Por eso tu percepción y tu foco tiene que estar como sintonizado a vos. El trabajo de un creador divino es como afilar un violín de orquesta. Tiene que ser preciso, es permanente y genera un esfuerzo que no es medido en términos de mundanidad. Cuando uno conecta con esa esfera, con esa cápsula de memorias de tu alma, y de vuelta el reflejo en tu... Es posible que el reflejo en tu cuerpo sea
el embarazo y tu parto, ¿no? El tiempo que estuviste en el útero de tu madre y tu parto. Son memorias que van a un nivel mucho más profundo que cualquier memoria celular o biodecodificación. Y esto quiero hacerlo claro porque ya no responden a linaje, como lo dije hace un rato. Esto es tu alma. Y va a estar relacionado con el proceso de evolución de tu alma y este proceso de hacer materia al espíritu, que es un proceso de unión. Entonces, toda la creación se basa en la conciencia de unión. Una conciencia de unión que ya va más allá de cualquier concepto romántico de la unión, sino a un nivel alquímico, a un nivel cuántico, a un nivel metafísico de unión. A medida que vamos liberando esas cápsulas de aire comprimido, diría. Y tampoco es aire comprimido, de distorsión y de acomodo del campo, de liberación del campo, hacer esos campos más rápidos para que la luz pase por esos campos, como limpiarlos. Hay un efecto de, como si el acordeón que estaba estirado, ¡rum!, vuelve a punto cero y todo decanta, todo se vuelve a ordenar de una forma inmediata. Ejemplos de esto es lo que van a estar experimentando en las exploraciones y ya experimentaron los que hicieron en diciembre, pero esta es la forma de ir preparando, de alquimizar el cuerpo, ir preparando a el músculo creador, que es la conciencia en ese proceso de estirarse y de que el momento en el que el cuerpo, la fibra, el músculo vuelve a su estado de partida, ya tiene una nueva forma. Pero tiene que ser acompañado por esa conciencia. Una vez que uno trae a ese momento de reinicio, de recreación, la conciencia nueva, uno reenfoca y usa ese nuevo alimento, esa nueva conciencia para ese foco. Y ahí es donde puede abrirse en este plano a manifestar. Cuando uno se trae, uno ya cambió. Por eso es tan importante sostener la conciencia de uno, no en el momento en el que llegaste, sino en el momento en el que conectaste con esa esfera y esa esfera se abre y en ese instante, que es un nanosegundo de conciencia, ahí es donde comenzás a recrearte. Y para cuando llegás cuando volvés a tu cuerpo, a tu conciencia, la creación ya está hecha. Por eso lo que ocurra en ese momento de conexión, en ese momento de unión, en ese momento en donde te estás haciendo consciente, es crucial. Porque es tu reacción, es lo que haces con esa información, es lo que te genera y cómo llevas vos esos instantes de sentir y de entrar en ese replay, lo que te recrea.
la vivencia y la manera en la que estás vivenciando te recrea. Esto es la manifestación instantánea. No lo lleven a ese plano si todavía no estás en ese plano y todavía estás limpiando tu génesis o estás haciendo tu trabajo de sombra. Es exactamente igual. La gran diferencia con años atrás y todos los que estuvimos haciendo este trabajo en los últimos 20 años es que esta rapidez no existía. ¿Qué teníamos? Teníamos más chance de hacer un poco de prueba y error e ir más despacio. Era más pesado también el trabajo, pero teníamos tiempo. El 2020 nos sacó el tiempo, aunque parece que nos dio, porque nos dio tiempo, ¿no? Pero al finalizar, literalmente, como si hubiese sido un gran proceso, como el 2020 haciendo fuera de este proceso que acabo de explicar, en el momento en el que llegó al punto cero, que o sea, terminó el 31 de diciembre, aunque algunos digan que fue el 21 de diciembre, algunos están diciendo que el año empieza el 21 de marzo, no importa, eso es clara indicación de que el tiempo no existe. Pero cuando, en términos lineales, 31 de diciembre del 2020 terminó, ya estaba, ya el tiempo no existía más. Entonces, a partir de ahora, el proceso de creación es inmediato y eso es maravilloso si es que tenés la conciencia y vas entendiendo cómo se gesta el proceso. Y esto es lo que hace que uno no pueda dejar de ser consciente nunca más. Porque no tenés que esperar a que decante. Es en el instante en el que lo haces consciente. Y esto hace que el foco termine siendo extremadamente poderoso. Ese foco, entendido también como conciencia, termine siendo extremadamente poderoso. Y tiene que ver con la energía del masculino. Inhalen y exhalen. Y nuevamente esto me lo llevan a hablar de lo que es la creación de un ser humano, que además es parte de lo que me corresponde. Y haciendo la equivalencia, es el momento de la concepción, en ese momento de contacto entre el óvulo y el espermatozoide, en donde ya todo es creado. Por eso la vida inicia desde el inicio. Cuando decanta en forma, cuando lo vemos en la ecografía y le vemos los bracitos, ya está creado. Ya está creado aunque no lo veamos en una ecografía, aunque no se nos muestre en nuestro cuerpo físico. Y ese poder de concepción, y esto posiblemente aquellos que están en el grupo ya de Genoma Infernal lo vamos a estar viendo con más detalle.
ese momento de concepción está como aumentando su carga lumínica, su poder. Por eso, todo lo que se haga a esa vida porque esa vida ya viene cargada con un voltaje que antes no había, va a tener una reacción completamente diferente a las que estábamos acostumbrados. Hay un aumento en la cuota de luz, y lo sentimos, pero que juega a todo nivel y que tiene que ver con esta manifestación instantánea. O sea, literalmente todo se crea en el momento de la unión. Lo cual, para los creadores, saliéndome ahora de la parte de concebir un hijo, para los creadores, si uno crea su sueño o su deseo con esa conciencia de creación, sabe que ya está todo creado, ese es el ya está todo dado. Una vez que uno entra en ese espacio y manifiesta con la verdadera conciencia de unión, y con que obviamente no es solamente creer que uno está en unión, te acompaña el cuerpo, por eso digo, uno se convierte en esa sustancia. Y acá no hay, me parece, acá no hay humanidad. Esto es un calibre vibracional. Entonces, cuando tenés esa conciencia de unión perfecta y te convertís en eso, te convertís en esa unión, solamente tenés que ponerle el foco en eso que estás deseando crear y lo creás. Y después tenés que quedarte ahí tomando tu té frío, esperando que, tranquilito, mientras se manifiesta, pero ya no está en vos ese trabajo. Porque ya está creado. La forma ya no es tarea tuya. Y esta es la manera de manifestar, no solamente en gracia divina, sino con gozo divino. En donde uno no tiene que estar sacrificándose, esforzando y llevándose a extremos, que es la manera humana de manifestar. Lo que lleva al sufrimiento y lo que lleva, bueno, a todos los desbalances que conocemos. Y por eso en esta introducción, mi consejo es, trabajen esas bases de verdad. Aquellos que hayan hecho la iniciación virginal lo entienden. Hay un punto en donde todas esas transmisiones no se pueden explicar, se tienen que vivir. Porque uno pasa por esas transformaciones. Y acá es donde uno entra también en espacios muy íntimos, en donde en esa intimidad uno se ve y uno sabe dónde está. Porque podés sentir tu peso. Si sentís peso, hay trabajo que hacer.
Y al mismo tiempo hay un peso que no pesa, que es cuando te liberaste de todo, me pareció un trabalengua, cuando te liberaste de todo peso, uno se mantiene en ese estado de peso cero, punto cero. Y uno logra una densidad que te hace inamovible, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Uno logra sustancia. Y no hay que hacer ninguna técnica ni ejercicio para ver si estás o no estás, porque la vida misma, la realidad y los eventos que van a empezar a suceder, si es que ya el 2020 no te lo demostró, qué tan en peso cero estás. Y si hay peso humano, peso denso, entonces se trabaja con eso. Y como el juego del paquete, se saca las capas de la cebolla hasta que se desaparece la cebolla y desaparecen las capas. Y se vuelve a balancear. Uno pasa de un lado al otro lado, al otro lado, al otro, chequeándose. Uno siempre se lleva a estar siempre mejor. Sientan su resonancia con todo. Sientan si pueden sentir su peso. No tengo que aclararlo, pero se encuentran peso, cada uno debería ya a esta altura saber qué técnicas usar, qué ejercicios, a qué guía terapeuta recurrir. Uno tiene que saber darse su ajuste. Las clases de esta escuela te van a llamar o no. Y a lo mejor sientas que tienen que pasar un par de meses para que las puedas hacer o no. Pero yo estoy simplemente poniendo el cuerpo a un proceso que va más allá de mí. Simplemente soy canal de almas y estoy habilitando un nuevo espacio para que sus almas se actualicen y los lleven a ustedes por donde tengan que ir. Inhalar y exhalar. Esto, más que Isis, quien ha estado hoy, Isis está, porque hay la energía de la madre, la creación obviamente es lo que engloba todo, pero es Tot el quien habla, es Tot el que está dirigiendo, especialmente aquellos que tengan una conexión con Tot, probablemente este mensaje sea más para vos, de saber que no vas a estar recibiendo estas clases como entretenimiento, sino esto es
evolución del alma. Van volviendo suavemente a su cuerpo, aflojando el foco. Sintiendo el relajo que genera desconectar, la bajada. Y respiren y lleven todo el aire al abdomen, aflojando la cabeza. A lo mejor alguno necesite dormir unos minutos para que todo lo que hayan recibido no solamente desde mi voz, sino la absorción por el resto de sus cuerpos sutiles. Es importante que descansen 10 minutos o 20 para que puedan terminar de absorber toda la información a todo nivel de lo que acaban de recibir. Pueden tomar agua, pero 10 minutos, y si no querés dormir, acostate igual 10 minutos, porque es tu cuerpo el que está terminando de absorber. 10 minutos, 20 minutos otros. Y cuando sientas ese clic, ahí retomas tu día. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Gracias.